Buenas noches, profesor y compañeros. Su servidora Covarrubias Madrigal María Fernanda, del grupo 04 INMA de la Escuela CESUN, viene a hablarles de la segunda unidad de la materia dinámica, llamada Cinemática de Partículas, segunda ley de Newton. Introducción. La segunda ley de Newton es el concepto central de la mecánica, la idea de que, una vez en movimiento, las cosas se mueven solas, y de que los empujones y jalones que hacemos sobre ellas, es decir, la fuerza, cambian su movimiento. Es base de casi todas las construcciones posteriores de la física. Diversos investigadores han realizado propuestas didácticas para mejorar la comprensión de los conceptos de fuerza y movimiento, unos con mejores resultados que otros. Ecuación de movimiento. En la dinámica del punto material, la ecuación de movimiento determina la posición futura de un objeto o partícula móvil, en función de otras variables como su velocidad, su aceleración, su masa y cuántas variables le puedan afectar en su movimiento junto con las condiciones iniciales. En otras áreas de la física como la mecánica de los medios continuos o la teoría de campos, se habla de ecuación de movimiento en general para describir las ecuaciones de evolución o variación temporal del sistema. Históricamente, el primer ejemplo de ecuación del movimiento que se produjo en física fue la segunda ley de Newton para sistemas físicos, compuestos de agregados partículas materiales puntuales. En estos sistemas, el estado dinámico de un sistema quedaba fijado por la posición y velocidad de todas las partículas en un instante dado. Hacia finales del siglo XVIII se introdujo la mecánica analítica o racional, como generalización de las leyes de Newton aplicables a sistemas de referencia inerciales. Se concibieron dos enfoques básicamente equivalentes conocidos como mecánica lagardiana o mecánica hamiltoniana, que pueden llegar a un elevado grado de abstracción y formalización de ecuaciones diferenciales. La ley fundamental de la dinámica, segunda ley de Newton, o ley fundamental, postula que la fuerza neta que es aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere su trayectoria. Fórmula de la segunda ley de Newton, donde F es igual a fuerza neta, M es igual a masa expresada en kilogramos, A igual a aceleración expresada en metros sobre segundo al cuadrado. En este tema se viene hablando sobre dos sistemas. Sistemas discretos. Un sistema discreto de partículas o de sólidos rígidos tiene un número finito de grados de libertad. Uno de los ejemplos clásicos de ecuación del movimiento más conocido es la segunda ley de Newton que se usa en mecánica newtoniana y se muestra su ecuación. Sistemas continuos. Muchos sistemas de la mecánica clásica se modelizan como un medio continuo, entre ellos los sólidos deformables y la mecánica de fluidos. Estos sistemas requieren ecuaciones de evolución temporal que involucran ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Ecuaciones de movimiento en la teoría de la relatividad. En la teoría de la relatividad existen dos tipos de entidades físicas, las partículas y los campos, aunque en la última instancia, tal como establece la teoría cuántica de campos, las partículas son campos materiales altamente localizados. En teoría de la relatividad, se pueden tratar las partículas como entes físicos localizados en el espacio-tiempo. La distinción entre estos tipos de entidades físicas hace que en teoría de la relatividad existan dos tipos de ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento de las partículas materiales, que son la generalización relativista de las ecuaciones de la mecánica clásica, las ecuaciones de movimiento o evolución temporal de los campos físicos. Ecuaciones de movimiento de partículas. El análogo de la primera ley de Newton en teoría de la relatividad postula que cuando sobre las partículas no actúa ninguna fuerza, éstas se mueven a lo largo de las geodésicas del espacio-tiempo, es decir, sobre las líneas más rectas posibles o de curvatura mínima. Cuando sobre las partículas actúa alguna fuerza, la ecuación del movimiento en términos de tiempo propio de la partícula, los símbolos de Christoffel dependientes de la curvatura del espacio-tiempo y la fuerza total sobre la partícula viene dada por
y se muestra la siguiente ecuación. Conclusión. La segunda ley de Newton nos proporciona una relación entre causas, las fuerzas y los efectos, la aceleración. No dice nada acerca de qué factores influyen estas causas. Así, por ejemplo, la fuerza de la gravedad depende de las masas y las distancias. La fuerza elástica depende de las características del un muelle y su elongación. Estas son las referencias que utilicé para realizar esta presentación. Gracias por su atención. Es todo por esta unidad.